poco para lo que nos concierne hoy. Yo soy maestra entrenada y certificada por Drúmbalo Melquisedec para transmitir las enseñanzas de la geometría sagrada, la flor de la vida, el Merkaba y el corazón iluminado. Pues yo tengo un camino, digamos, de muchas otras cosas y soy terapeuta, sanadora, pero básicamente todo mi camino también ha tenido mucha relación con esto, con este camino del Merkaba, porque cuando yo llegué por primera vez a esto fue en el año 99, con el primer taller, primero y único que se dictó aquí en Colombia, que era de 10 días. Mira, todas las técnicas que yo había aprendido antes y todo de meditación y de sanación y de muchas otras cosas que yo ya venía estudiando, realmente encontraron fue la coherencia en este camino. Fue como si todo se sincronizara y todo se encajara perfecto. Y ya, de ahí en adelante mi camino fue totalmente relacionado con el mercado. Caminé con Drúmbalo, digamos, de ir a sus talleres y de todo esto durante 12 años. Como que fue toda la formación, digámoslo así. Y pues ya hoy en día yo ya claramente pues enseño, transmito, comparto, porque esa es como la misión que yo tengo y para eso me formaron, ¿no? Para que yo realmente enseñe y transmita. Increíble. Porque tienes mucha experiencia, ¿verdad? Una experiencia que a las personas que te han seguido es muy importante y que yo he estado buscando personas certificadas por Melquisedec y no es mucha gente que puedas encontrar, ni siquiera en Estados Unidos. Entonces, bueno, increíble que podamos encontrarte y que puedas seguir con algunas de nosotros ese camino. Claro, qué delicia. Ahora te quería... La gente como que, no sé, algunas personas se quedaron como en todos los caminos, ¿no? Nos formamos. Inicialmente aquí en Colombia 7 facilitadores, digamos, que nos estábamos entrenando para ser maestros de estas enseñanzas, pero no todo el mundo se queda, ¿no? Algunos con el tiempo las dejan o se meten en otro montón de cosas y eso pasa con todo, ¿no? Cada uno va escogiendo la herramienta que le gusta. Efectivamente, eso es cierto, o sea, eso es con lo que más resonamos y con lo que vinimos a continuar y por el tiempo que sea, ¿no? Porque hay veces vamos evolucionando y va cambiando también ese proyecto de vida que tenemos en el momento. Cuéntanos un poco qué es, yo lo llamo el Merkaba, ¿cierto? Y tú me aclarabas a mí que no solamente porque pensaba que era la meditación, no es solamente la meditación. Me hablas también del campo Merkaba. ¿Por qué no nos cuentas qué es el Merkaba? ¿Por qué hablas de geometría sagrada y qué es la geometría sagrada? ¿Y cómo llegamos entonces a ese proceso que hablabas tú de conocer más el Merkaba? Sí. Mira, voy a hacer una cosa. En esta charla voy a tratar de llevar como el hilo conductor desde un aspecto muy racional y muy lógico, que es la geometría, por eso voy a empezar por ahí, para ir llevando, ayudando a que puedan entender la relación que tiene una cosa con otra. ¿Me explico? De forma muy breve, porque esto es un tema supremamente complejo, tiene demasiada información, pero no es para asustar, no, solamente que hay que aprenderlo, eso es todo, como cuando uno aprende a montar bicicleta, parece dificilísimo y una vez lo coges facilísimo, es exactamente igual. Entonces, yo prefiero empezar, voy a definir muy corto, muy rápido qué es la geometría sagrada. Es un conocimiento muy antiguo que nos viene de Egipto, el cual enseña a través de las formas geométricas y los patrones la conexión y la unidad que hay entre el ser humano, como toda la estructura, el cuerpo y todo, todos los demás seres de la naturaleza y del planeta y el universo. O sea, nos conecta completamente a través de patrones geométricos. Es una cosa increíble. Entonces, ¿qué pasa? Que empezamos a explorar la geometría sagrada. Entonces, como es un cúmulo de conocimientos, digamos, una reunión de patrones y formas que han explicado la creación, que han explicado el cuerpo humano. Entonces, vamos a ir mirando una cosa muy cortica. Por ejemplo, en la geometría sagrada están contenidos los 5 sólidos platónicos que son como la base de todas las formas que existen en el universo. Entonces, yo aquí tengo para mostrárselos, para que de alguna manera sea más claro. Entonces tenemos, por ejemplo, el tetraedro, que es un triángulo en volumen, ¿cierto? Entonces, el tetraedro además representa el fuego. Esto además es también conocimiento muy antiguo en la alquimia y en todo, entonces representa el fuego.
Tenemos también entonces el hexaedro, que es el cubo en volumen, con todas sus caras. Este representa la Tierra. Tenemos el octaedro, que son como, mira, como dos pirámides unidas por la base cuadrada. Sí, muy claro. La base, ¿ok? Esto representa el aire. Tenemos el icosaedro, que está formado de triángulos y de caras pentagonales más grandes. No sé si las alcancen a ver fácil de pronto, si yo se las cierro con la mano. Perfecto. Para mí es claro. Ok. Bueno, está formado de triángulos. Estos son 20 triángulos. Este representa el agua. El icosaedro es el agua. Y finalmente, el dodecaedro pentagonal. No sé si logran ver bien las caras. Sí. ¿Ahí? Sí, lo es para mí. Sí, sí. Ok. Bueno. ¿Cómo se llama? Dodecaedro. Dode son 12 caras pentagonales. Dodecaedro pentagonal. Entonces, estas formas resulta que todas emergen de una sola plantilla. Y en todas las formas que uno se conecte con la geometría sagrada, siempre va a tener esta forma. Voy a ponerla para que la puedan ver más nítida. Esta es la flor de la vida. Esto es el patrón inicial. La geometría sagrada trabaja un patrón todavía más grande, que es la fruta de la vida, y todavía hay 13 formas que emergen de esta plantilla, pero esto es la plantilla de la creación, de todo lo que existe en el universo, de todas las formas del cuerpo humano, porque el cuerpo humano está hecho de pura geometría, y está hecho con, además esto pues tiene otros elementos, ¿no? Las espirales, la proporción áurea, la secuencia Fibonacci, o sea, hay muchos otros ingredientes en esta geometría sagrada, pero esto es la plantilla inicial. Esto es la plantilla que nos conecta con el universo entero, ¿me explico? Esto es como que resonamos todos en lo mismo, porque estamos hechos de eso y la naturaleza entera está hecha de lo mismo. Y les voy a mostrar unas cositas que yo me encontré una vez, simplemente para que vean cómo la geometría está en la naturaleza. Lo que pasa es que nosotros somos los que tenemos que tener los ojos muy abiertos para poderla ver. Entonces, mira, estos son unos coquitos del eucalipto. Mira la forma de un tetraedro. Sí. Después, entonces, hay otro que me encontré que entonces es hexaedro, es el cubo, son los 4 lados. Luego, entonces, hay otra que son los 5 lados. Esto es el pentágono. El pentágono es la única forma que no está, digamos que no está como tal, que no emerge sola de la plantilla de la flor de la vida, pero hay que encontrarla, digámoslo así. Pero ya viste que el icosaedro está construido de pentágonos y el dodecaedro pentagonal, ¿cierto? Que son los 5 lados. Y está otro que tiene 6. Esto es la semilla de la vida. Bellísima, ¿no? La vida. Esta hojita sola, digámoslo así, esta formita de 6, si tú ves, es el centro de esta flor de la vida. Este es un círculo del centro. Si tú miras solo uno. Sí, pues, ahí cuando pones, no, ahí cuando lo tenías, sí, se ve claramente. Ahí está la semilla. Sí. Ahí está la semilla. La semilla. Es exactamente esto mismo. Y estas formas las han encontrado por todo el planeta y en todo. No solamente la forma de la flor de la vida ya ha sido encontrada por todo el planeta. Inicialmente la primera fue en el templo de Osiris en Egipto, pero lo han encontrado en Alemania, por todo el planeta, lo han encontrado en India, en muchas partes este mismo patrón, porque pues ya era la hora de que emergiera todo este conocimiento, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a entender a través de algo tan ilógico como son las formas, y las empezamos a descubrir en la naturaleza, en la forma como van creciendo las plantas, cuando vemos esa secuencia Fibonacci, porque es que hay dos cosas, una es la proporción áurea, que es el número phi, no sé, bueno, de pronto no todo el mundo sabe, pero bueno, eso es algo que uno después aprende. La secuencia Fibonacci es la que realmente se presenta como la naturaleza, que es una secuencia que es primero 0, luego 1, luego 2, y se va sumando lo anterior con el siguiente, y entonces nos va dando 3, luego 5, luego 8, luego 13, luego 24.
Esa secuencia la vemos en las plantas, como en el crecimiento, crece una hojita, después 2, después 3, después 5, y asimismo vemos esa proporción en todo lo que existe, y mucho más allá. Y el mismo cuerpo humano se forma en su primera instancia de un círculo. Primero somos un huevo, ¿no? Un cigoto. Y ese cigoto entonces se empieza a dividir y hay una división celular y empieza a hacer todas estas formas y empieza a pasar por todas las formas. Y lo mismo pasa con los cristales. Los cristales cristalizan naturalmente y pasan y su composición molecular es pura geometría. Entonces, cuando logramos entender un concepto tan lógico como ese, empezamos a entender que somos parte de algo más grande, que no somos seres sueltos por un planeta que no entendemos y que solo está aquí. No, empezamos a sentir esa conexión. Y luego entonces, además, después de aprender todo este conocimiento de la flor de la vida y todo esto, empezamos a entender los campos energéticos que rodean el cuerpo humano, que es el campo Merkaba. Esa es una de las cosas Merkaba. ¿Merkaba qué es? Merkaba realmente son 3 palabras. Es decir, Mer significa un tipo específico de luz. Ka es espíritu y cuerpo. ¿Esto qué significa? Además, desde la tradición hebrea, Merkaba es el vehículo de Dios. Entonces, realmente lo que significa el Merkaba es, además, este tipo de luz específica se forma por campos contrarrotatorios. Entonces, ¿qué quiere decir Merkaba? Es un campo contrarrotatorio que afecta el cuerpo y el espíritu. Entonces, este campo Merkaba, que es nuestro vehículo de luz, está compuesto de cuerpo y espíritu porque no perdemos el cuerpo para poder acceder a esos planos dimensionales de conciencia que nos lleva a nuestro vehículo de luz, que es el Merkaba. Entonces, resulta que este campo Merkaba, después de entender la geometría básica, digamos, esta parte, los sólidos platónicos y todo, empezamos a entender cómo es nuestra estructura cristalina. Pero no estamos hablando del aura. El aura es apenas un campito muy chiquito de la energía humana. Realmente el campo Merkaba es mucho más grande y desde esta tradición que yo enseño, está el campo Merkaba como una estructura, pero además está la meditación Merkaba, que es justamente el proceso con respiraciones, con unos ciertos códigos específicos, unas visualizaciones, que es para activar justamente este campo Merkaba. Entonces, el campo Merkaba del ser humano primero está constituido de una estrella tetraédrica alrededor del cuerpo. Les voy a mostrar lo que es una estrella tetraédrica. Esta estructura está formada de 2 de estos, 2 tetraedros, uno que apunta hacia arriba, ese es masculino, está conectado con el sol, con el padre, y el otro está hacia abajo, apunta hacia la tierra, es femenino. Eso nos da esta estrella tetraédrica. Esta es la primera forma geométrica de nuestro campo, que se forma también con otras cosas que les voy a contar brevemente, pues porque no pretendo hacer una clase ni explicar a profundidad, pero todos los seres humanos tenemos un tubo pránico que nos recorre. Cuando tú hablas de la luz, ¿cierto? Y de ese campo lumínico, ¿cierto? Que activamos, empezamos desde algo muy básico y es entender que no somos seres físicos, ¿sí? Porque ahí viene la diferencia, entender que somos energía, entender que somos luz y desde ahí podemos conectarnos a ese conocimiento que nos estás compartiendo. Si puedes tú aclararlo, me parecería increíble para todos los que nos están escuchando. Claro que sí. Lo que pasa es que como yo te decía que los iba a ir llevando desde algo muy lógico, porque te empiezo a hablar muy abstracto, pues nos podemos perder en el camino. Y yo lo que quiero con esta charla es por lo menos dejar algunos conceptos supremamente claros que al menos siembren una semilla de inquietud en las personas de tratar de querer explorar un poco más allá su espíritu, ¿cierto? Entonces, como decía Taylor de Chardin, y eso es un principio básico y creo que mucha gente que camina este camino lo ha oído, y es que no somos seres humanos viviendo una experiencia espiritual, sino somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Entonces, desde ahí ya cambia completamente el concepto, o sea, desde ahí ya tenemos que asumirnos como
que somos algo más. No somos solo este cuerpo físico, esta densidad, sino que somos algo más. Y ese algo más es ese espíritu que además viene pues con la luz. Es decir, somos energía, nosotros somos campos electromagnéticos tal cual, así como todo lo que existe. O sea, cada ser en este planeta tiene su propio campo electromagnético. Y es más, ustedes me están oyendo en este momento en forma de ondas, por ejemplo. Eso es la voz y esos son los oídos. Los oídos están recibiendo espirales de ondas de sonido. Entonces, en este mundo, todo es energía y todo es luz. Solo que como no lo hemos descubierto, pues no lo vivimos, no lo encendemos, no lo hacemos real. Y es tan real como tú lo quieras ver, ¿no? Porque eso depende, influye mucho tus creencias, que es la que generalmente bloquea más el poder acercarse y aproximarse a este mundo del espíritu. Um, y todas estas experiencias y cargas que traemos y emociones y recuerdos y bloqueos y todo este tipo de cosas nos van entorpeciendo un poquito el camino. Pero todos los seres humanos en esencia somos luz. Y a eso es a lo que queremos llegar. Eso es volver a casa. Cuando decimos volver a casa, volver al corazón de Dios, es volver a ser esa luz que nos dieron cuando vinimos a este planeta. O sea, con la que vinimos. Y cada uno tiene una responsabilidad que es despertar esa luz, vivirla, caminarla por este planeta. Nos dan un regalo enorme que es un cuerpo físico. Esto es un vehículo maravilloso para poder movernos en esta dimensión. Pero nosotros somos espíritu y luz. Y eso no se nos puede olvidar. No nos podemos quedar atrapados en esta realidad y en este cuerpo, identificarnos a tal punto que perdemos ese recuerdo. Porque esto se trata de recordar, no de aprender. Todo lo que yo les estoy diciendo, allá adentro a cada uno le va resonando y empieza a recordar cosas. Y así es siempre. Estas enseñanzas son simplemente para recordar. Entonces, pues como tenemos una estructura cristalina, que poco a poco vamos a ir empezando a sentir y como a sentirnos más cómoda con ella, tenemos de base un pránico. ¿Por qué pránico? Esto que yo les mostraba del dodecaedro, que creo que se me olvidó incluso decir, esto representa, muchas veces han dicho el éter, pero no, es más allá, es el prana. El prana es el mismo chi o ki, que hemos oído en corrientes como el qigong o cosas de esas. Es el prana, es la energía vital que nos recorre a todos. Esa energía es de la que estamos vivos, esa es la que nos mantiene vivos este planeta, todos los seres que existen, las galaxias, es todo está permeado y recorrido por el prana. El prana es esa energía vital que la aumentamos de muchas maneras, hay muchas técnicas, el yoga, las respiraciones, el qigong, hay miles de corrientes que nos ayudan a elevar ese nivel de prana y a vivirlo realmente, a nutrirnos de eso. Entonces, no es solo la respiración, porque lo que respiramos normalmente, y más como respiramos los humanos, que nos volvimos respiradores inconscientes, pues es solamente aire. Como que una respiración así no nos alcanza a traer prana. Se necesita, según lo que las enseñanzas de Rumba nos decía, mínimo una respiración de 5 a 6 segundos para que realmente haya prana, ojalá de 7, para que realmente empiece a entrar en prana. Entonces, por eso tenemos que empezar por aprender a respirar, a volver a ser conscientes de nuestra respiración. Porque todo esto de trabajar nuestro campo y activarlo y todo tiene que ver con un montón de cosas. Es nuestra práctica diaria, es ser conscientes de nuestra respiración, es empezar a pensar que somos algo más que un cuerpo físico, por ejemplo. Cada uno maneja sus pensamientos, sus emociones, eso es lo que cada uno puede manejar. Entonces, desde ahí, si empezamos a pensar, bueno, de pronto yo soy algo mucho más que solo un cuerpo, ya con eso estás dando un paso. Así no conozcas nada, pero esa sola inquietud, eso que empiezas a sentir por dentro, como que hay algo más, yo quiero explorar más, eso es que tu espíritu te está llamando y te está pidiendo que descubras más cosas, que vayas más hondo. Curiosamente no es ir hacia afuera, es ir hacia adentro, es todo lo contrario. Es ir exactamente hacia adentro para buscar todo eso dentro de ti, porque eso no está afuera. Lo que está aquí afuera son las enseñanzas que transmitimos, que recibimos, las colamos, las filtramos y nos quedamos con los que nos sirve, con lo que nos resuena, porque no todo el mundo resuena con todas las enseñanzas. Entonces, estas enseñanzas pueden ser para todo el mundo, pero no para cualquiera, porque se necesita que resuenes con eso. Entonces, de pronto una persona le interesa más otro camino y seguro por ese camino va a encontrar también su conexión con su espíritu y todo. Esta es una herramienta,
una de las herramientas para mí supremamente poderosa para mí. Bueno, te quería preguntar por qué esta herramienta, por qué esta meditación es tan especial y porque hay muchas otras meditaciones, ¿verdad? Meditación trascendental, la de la glándula pineal, las meditaciones que haces de la luz, ¿verdad? Hay muchísimos otros caminos, pero esta meditación Merkaba, ¿por qué es tan especial? ¿Por qué dices, o sea, es la única para activar ese campo cristalino nuestro? Yo no te podría decir que es la única como tal, yo no tendría cómo afirmar eso así. Es la única que yo conozco, digamos. Ok. Es la única que yo he trabajado, para la cual me entrené para transmitirla y enseñarla y ayudar a las personas a que vivan ese campo mercado. Y porque yo lo he vivido y yo traía ya otras enseñanzas y otras meditaciones, ya traía como otra práctica en otras cosas, yo personalmente siento que esto fue como si me hubiera montado en un Rolls Royce. O sea, esto es como, ¡buah!, como unas enseñanzas que me detonaron y me lanzaron realmente a otro nivel. Eh, y es porque yo lo he experimentado, es lo que yo he vivido todos estos 20 y pico años, es lo que he sentido, es lo que ha traído a mi vida, el nivel de conciencia que he logrado. Entonces, desde ahí es donde yo puedo hablar. Yo no puedo decir que otras enseñanzas no hagan de pronto lo mismo. Yo no lo sé. Seguramente muchas otras prácticas te conectan con tu ser, aprendes de la energía, lo que sea, pero específicamente de tu campo Merkaba, estas son las enseñanzas para eso específico. Quiero Cuéntanos. completar la idea que te estaba Sí. diciendo del ser energético para que no se nos quede el aire. Entonces estábamos hablando del tubo pránico, ¿listo? Un tubo pránico es un tubo de luz que tiene este diámetro para cada persona. O sea, su dedo corazón, su dedo pulgar. Ese es el diámetro que va a tener el tubo de cada persona, porque cada persona está hecha a su geometría. Por eso cada persona tiene los brazos de un largo X y su tronco y todo, porque en su cuerpo toda la geometría está perfecta. ¿Mm? Ese tubo está, digamos, es difícil cuando uno habla de materia y de energía a la vez, pero digámoslo de alguna manera, está por delante de tu columna vertebral, por decir algo, para que de alguna manera nos quede fácil imaginar, ¿cierto? Y sale por lo que se llama la coronilla o la fontanela, este punto que tenemos aquí, que no es aquí tan atrás, sino que es aquí más adelantico, ¿cierto? Porque si tú miras tu columna como dónde va aquí, entonces va y te recorre completamente y sale por ese lugar que se llama el periné, que queda entre el ano y la vagina. Ese es el lugar por donde sale ese tubo pránico. Y en ese tubo pránico es donde están anclados, digámoslo así, estamos De las hablando en términos de mujeres. energía. Bueno, para las mujeres el periné, perdón, el ano y la vagina, o el ano y el escroto de los hombres. Ese espacio ahí en el centro es por donde sale ese tubo pránico. Pero somos energía, entonces no es tan fácil decir como cuando lo revolvemos con la materia se nos empieza a volver un poco más enredado el tema, pero solo es entender que eso nos recorre completamente. Y ahí es donde están anclados los chakras, esas ruedas de luz que hemos conocido o que no hemos conocido, pero que podemos aprender muy fácil, que son los chakras, que tenemos 7 chakras principales, porque pues tenemos muchos chakras en las palmas de las manos, hay chakras en la nariz, en el mentón, o sea, hay muchos otros chakras secundarios, pero por lo menos el sistema de los 7 chakras, de los 8, diría yo, porque está también el que está afuera, que es la estrella del alma. Pero los 7 principales, que son el chakra base, que está en la base de la columna vertebral, el chakra, el segundo, que es el sexual, pues el segundo chakra, está a la altura de los órganos reproductores, no abajo, sino como a la altura, por decir, de los ovarios de la mujer, que es en el bajo vientre, por decir, debajo del ombligo, más o menos 4 o 5 dedos, más o menos. Luego está el plexo solar, que está debajo del esternón, entre el ombligo y el esternón. Luego está el chakra corazón, que de hecho está formado de dos energías diferentes, es decir, un chakra superior y uno inferior, porque uno es el del amor, digamos, unidireccional, que es el que va dirigido como a una persona, a un animal, a un ser. Pero el otro es el chakra del corazón universal, que es el del amor incondicional, que no es el amor como lo conocemos, como el sentimiento que sentimos por la pareja, por el hijo, no. Es el amor expandido a toda la vida. Me explico, donde
donde no hay separación, no hay juicios, no hay diferencias. Ese es un sentimiento mucho más grande de lo que los seres humanos realmente logramos como imaginar porque hemos crecido en una realidad que nos ha enseñado como unos ciertos patrones y unas ciertas cosas. Pero esto va mucho más allá y ese chakra del corazón es el que nos interesa en todo este trabajo, porque ahora les voy a contar por qué. Luego venimos al quinto chakra, que es el de la garganta, que es el de la expresión, la comunicación. Luego vamos al del tercer ojo, que está en el entrecejo. Y luego el séptimo chakra es el de la corona. Y arriba hay otro que es la estrella del alma. ¿Por qué digo que realmente nos interesa sobre todo el del corazón? Por varias razones. Uno, del corazón, o sea, del esternón para abajo, digamos, en los planos energéticos del ser humano, es el plano de la tercera dimensión. Es el plano físico como tal. Entonces está la necesidad de supervivencia, el derecho a tener la seguridad, el anclaje a la tierra. Está también el derecho a expresarse, a sentir, que es la sexualidad, la creación, la maternidad, la creatividad, todo eso se gesta en ese chakra. Y el tercero, que es el que está relacionado con las emociones, pero con las emociones, digamos, de tercera dimensión, digámoslo así, que es el plano de la tercera, que es los celos, la envidia, la rabia, el miedo, que es una de las cosas que más se alborotó en el planeta ahorita. Y todas esas emociones pertenecen a este plano, pero resulta que, y obviamente son emociones polarizadas además, porque este plano de por sí es polarizado. Entonces es lo bueno y lo malo, lo que está bien y lo que no. Y resulta que cuando damos un paso y subimos al chakra del corazón, el corazón no es polarizado. En el corazón hay es unidad, sentido de unidad. Entonces, lo que hemos escuchado muchas veces de ese paso de la tercera dimensión a la cuarta es realmente eso. Es empezar a vivir desde otro lado, desde el corazón. Porque los primeros chakras curiosamente están conectados con la mente polarizada. Porque si tú miras el cerebro, de por sí es polarizado, tiene dos hemisferios, un femenino, un masculino y un cuerpo calloso. Pero entonces siempre es blanco, negro, bueno, malo, día, noche, es polarizado. Y eso es parte también del universo. Sí, claro, la polaridad hace parte del universo, pero hace parte como un todo. Es que esa es la diferencia, que no se queda atrapado en la polaridad, sino que está además dentro de una unidad. Entonces el corazón es el foco más importante de estas enseñanzas porque a lo que vamos es a abrir ese corazón y aprender a vivir desde ahí. Que todo nuestro ser además es donde reside el espíritu. Es donde realmente tú te conectas con el espíritu y al final con todo el universo, con Dios o como tú lo quieras llamar, con el creador, con el universo entero, con el espíritu supremo, con el nombre que tú le quieras dar, ahí es donde te conectas realmente. No es desde la cabeza que nos conectamos con eso, no. Porque además hay dos mentes, ¿no? Tú sabes, hay la mente superior y la mente del ser humano, que es la que lo llena de ego, lo hace creer y al tiempo vuelve y lo manda al piso y lo pisotea y después vuelve y lo eleva. Esa es la mente que es un poco loca. Pero la mente superior, de lo que se trata los chakras superiores, es esa conexión con esos planos superiores, con los planos del espíritu. Entonces es este chakra que es la intuición, la visión interna, que también va a ser muy importante en nuestro trabajo ya cuando es lo del corazón iluminado, esto se vuelve un tema muy importante, ¿no? Este otro centro. Entonces, para englobar el tema, empezamos desde una cosa muy concreta que era la geometría y ya vamos en un tema un poco más abstracto, que es el hecho de que somos seres energéticos. Somos campos electromagnéticos vivos. El planeta es un campo electromagnético vivo. Todo lo que existe es un campo electromagnético vivo. Pero de pronto nuestra racionalidad y nuestra densidad no nos permite vivir y experimentar eso. Entonces, estas enseñanzas del Merkaba, el hecho de activar tu vehículo, te permite empezar a experimentar eso justamente. Ese es el punto crítico. Yo sé que la meditación de otras formas y todo también te conectan con tu espíritu y seguramente que vas a llegar al mismo punto. Yo no podría decir que no. No tengo cómo decirlo. Pero estas enseñanzas específicamente te llevan de la manito
para que tú partas de algo muy concreto y llegues a entender y a sentir y a vivir tu propia energía y tu propio espíritu. Porque además el trabajo es individual, es solo tuyo, no es con otras personas, no es relacionado a nada, no. Es una herramienta para que tú entres en ese espacio, que esa es la parte final de todas las enseñanzas, cuando tú entras definitivamente a tu corazón y al espacio pequeñito, pequeñito del corazón, y ahí ya eres una con todo, una con Dios, una con el universo, una con la experiencia única. Eso es. Y desde tu experiencia, tú puedes contar cómo se siente, cómo se expresa ese conectarnos a ese espacio del corazón y cómo se siente ese ser de luz. Sí, mira, es la mayor expansión que puede experimentar un ser humano. Es una cosa que tú sientes que pierdes los límites totalmente, o sea, el cuerpo deja de ser un límite y te fundes literalmente con lo que hay afuera, con los árboles, con la tierra, con los animales, con el universo, con las estrellas. Sí, yo sí he experimentado esos momentos de conexión y de verdad es tan profundo que yo muchas veces me he puesto a llorar. O sea, es que con palabras queda tan cortico. De verdad es una cosa tan profunda y te cambia. O sea, te cambia por dentro. Porque dejan de ser importantes cosas tan tontas y tan chiquitas de la cotidianidad que antes de pronto te importaban mucho. Dejan de ser importantes. Y tú solamente sientes que hay un camino. Además es algo tan, de verdad, tan íntimo, tan profundo que ni siquiera quieres hablarlo. O sea, no hay necesidad de estarlo hablando. No. Cuando más fuerte es la experiencia espiritual, más mística, es cuando más callado te quedas. En serio, es una cosa súper profunda, súper profunda. Yo he tenido unas experiencias con esta meditación que digo, wow, como que solo puedo dar gracias, no me salen ni siquiera más palabras. Es realmente poderoso. Y en los talleres yo de verdad lo he visto tantas veces, cómo llegan digamos, las personas, y sé que hay personas que me están oyendo que han estado conmigo en esos espacios y todo, y ver cómo llegan las personas como con mucha curiosidad y así no quieran con expectativas y todo, porque es normal. Eh, el primer día están de pronto un poco como temerosos, como encogidos, como alejados de los demás del grupo, como que todo el mundo tiene sus prevenciones y sus barreras. Mira, y poco a poco, mientras vamos trabajando y van entendiendo, porque es que esto todo te va trabajando, el hecho de aprender a dibujar la flor de la vida solamente, en pura geometría con un compás, o sea, lo más matemático que te imagines, pues, solo el hecho de ponerse a dibujar esa geometría te cambia completamente la vida, te alinea, es una cosa súper rara. Cuando yo me estaba formando como maestra, me tocó pasar muchas noches de enfrentarme con toda clase de cosas internas mías. Me daba cuenta de miedos, de dragones, de cosas que yo tenía dentro y me bloqueaba y lloraba y me desesperaba. ¡Wow! Y poco a poco me fui dando cuenta la magia de lo que esto estaba haciendo en mí. Es increíble. Y realmente ver a las personas el último día del taller, ahí te das cuenta que ya les tocaron el espíritu, o sea, no hay nada que hacer. Sí, el espíritu ya las tocó. Cuando se hace esta meditación, Merkaba, también se van a otros mundos dimensionales, ¿verdad? A otros interdimensionales, lugares. ¿Necesariamente o hay personas que no tienen esa experiencia? Es que yo pienso que con estas herramientas y en este camino nunca nada tiene que ser. Es decir, eh, tú tienes una herramienta y el resto está en tus manos. Me explico, la exploración y de pronto lo que tú quieras hacer con esa herramienta ya te pertenece. Entonces, yo no podría decir si todo el mundo viaja o no viaja o a otro plano o a otra que, porque al final son cosas que igual están adentro de ti. Entonces, eso sería muy difícil saberlo, excepto que la gente te lo comparta, el tipo de experiencias que tenga pero claramente Pero sí es una realidad que todo el mundo llega a conectarse al corazón a través de esta meditación. sí. Yo podría Sí. decir que casi todo el mundo, yo no sé todo el mundo con certeza,
no puedo No, decir, pero de los estudiantes tuyas. sí, la verdad sí, porque la retroalimentación era tan poderosa y tan profunda y tan sentida que yo no puedo sino pensar que de verdad lograron algo en su corazón y en su ser. Realmente sí. Pero mira que yo no quiero que se nos quede en el tintero un tema. Íbamos en Cuéntame. la exploración del campo energético y Ujú. apenas estaba empezando a hablarles de la estrella mercado, porque brincamos de pronto a otra cosa, pero yo no quiero que se nos quede en el tintero. Entonces estábamos hablando del campo mercado, ¿cierto? De la estrella que les mostré. Les quiero mostrar este dibujo. Ahí lo ven. Sí, 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 perfecto. Bueno, es el Vitruvio de Leonardo y ahí está demostrado exactamente el campo alrededor del cuerpo humano. Ese es el campo, digamos, parte del campo, la estrella tetraédrica del campo Merkaba, digámoslo de esa manera más bien, porque no es que esta estrella sea el campo Merkaba, no. Esto es la estrella tetraédrica. Este campo, esta estrella, rodea a todos los seres humanos, a todos, crean o no crean, ese no es el problema. O sea, todos los seres humanos tienen un campo Merkaba, un campo energético, y esta es la forma, una estrella tetraédrica. La Tierra tiene su propio campo energético también alrededor y es tetraédrico, no es de ninguna otra forma, porque desafortunadamente pues han salido en internet y todas estas cosas muchísima información y entonces que no, que ya el campo cambió, que ahora no queremos que sea tetraédrico sino octaédrico y yo no sé qué. No, desde las enseñanzas de Rúmbalo. Yo no puedo contradecir a alguien sino solo desde lo que yo conozco. ¿Me explico? Pero de las enseñanzas de Rúmbalo, que es el maestro que nos ha enseñado esto, el campo de la Tierra es tetraédrico y el campo de los seres humanos es tetraédrico. Y la sola experiencia de meterse en esta estrella que yo la tengo hecha en grande, claro, está hecha a mi proporción. La proporción de cada ser humano es el largo de un lado, cada ladito de esta estrella, es los brazos extendidos, esa medida que se llama la envergadura, que es de punta a punta, esa es la medida de cada lado de la estrella de cada persona. ¿Mm? Y va a ir, esta punta va a estar un palmo de su cabeza, ahí va a estar la puntica, y un palmo debajo de los pies. Va a estar la geometría perfecta de cada ser humano. Por eso mi estrella no te va a servir o no es de tu talla. Me explico, cada persona tiene la suya. Yo construí la mía para efectos pedagógicos, digámoslo así, y puede ser que muchas personas entraban y les quedaba grande. Ok. Lo importante es que el momento en que realmente uno se mete en ese campo simplemente para experimentar y se suelta un poquito, suelta la cabeza y la mente que está encima, como así, yo que voy a sentir entre unos palos, todo ese tipo de cosas. Cuando tú te sueltas un poquito, tú empiezas a sentir ese campo. Y todo este trabajo que hacemos y con la geometría y con todo es para ir sensibilizándonos precisamente con esa forma de percepción que todos lo podemos hacer, todos los seres humanos estamos equipados para tener la percepción, la intuición, todas esas capacidades. Todos los seres humanos las tienen. Que no las hayan descubierto, no las hayan explorado, eso es diferente. Pero, por ejemplo, todos tenemos esta sensibilidad en las manos, todo el mundo lo puede tener. ¿Mm? Solo hay que descubrir un poquito estos chakras y activarlos. ¿Yo te acuerdas que te había contado cómo lo hacemos con los dedos gordos? Activamos Ujú. los chakras de las manos. ¿Mm? Le hacemos un rato a uno y luego al otro. Y simplemente empezamos a sentir. Si nos permitimos por un momento tener la mente lo suficientemente callada para que nos permita acceder a esas otras formas de percepción, seguramente que vamos a poderlo sentir. Entonces, esa estrella, cuando digamos que mi forma de ayudar en primer momento a las personas es con esa estrella de madera, es simplemente para que empiecen a sentir que ahí hay algo y sienten el campo claramente, que no es el suyo, que no está a su tamaño, todo eso está muy bien, pero es un campo. Y asimismo, cuando tú empiezas a practicar la meditación y todo, pues cada vez tu campo, tu propio campo se vuelve más real y más, y lo puedes sentir. Es más, te das cuenta hasta cuando está chueco. Yo me acuerdo que cuando yo empecé con mi meditación, recién yo tomé el taller y todo, yo empecé, pero en una intensidad, yo meditaba todos los días, pero es que era sagrado, o sea, yo no paraba y no paraba y no paraba y estaba tan encarretada, tan, de verdad, tan absorbida por el tema que, claro, empezaron a pasar muchas cosas. Yo empecé a entender un montón de información sola adentro, porque me empezó a llegar. Claro, yo empecé a descubrir un montón de cosas y yo empecé a sentir y me daba cuenta que mi campo tenía lo que yo decía abolladuras. Yo solita empecé a descubrir eso y cuando yo viajé y vi a Drúmbalo por primera vez,
pues yo en un ratico que pude fui y le dije, Drúmbalo, es que yo no sé, yo tengo algo muy raro, yo siento como si tuviera abolladuras. Y se toteó la risa y me dijo, pero claro, porque son las heridas emocionales, todas esas cosas que nos han quedado en el campo y que por eso hay que limpiarlas. Y eso es parte del proceso de la meditación merkaba, volver a alinear esos campos, a limpiarlos, a soltar todas esas cosas. Entonces, lo que está pasando al tiempo es que empezamos a sacar todo eso que nos está entorpeciendo el camino. Las cosas que nos quedaron por allá, heridas de la infancia, que la mamá, que el papá, que no sé qué, o una relación que nos dejó un poco marcadita, todas cosas de ese estilo que vamos acumulando en el campo, es verdad, ahí están. Entonces, cuando uno empieza a hacer esta meditación, como hay las primeras respiraciones, limpiamos ese campo y todo, pues nuestra vida lo empieza a reflejar claramente. Afuera la gente lo empieza a notar, oye, ¿qué estás haciendo? Estás distinta, algo está maravilloso en ti. Ajá, porque lo estamos haciendo. Algo muy importante y es, podemos aprender, o sea, me decías que son 7 personas en ese momento que aprendieron con Drumbalo Melquisedec a desarrollar toda esta técnica. Ajá. A enseñarla, sobre todo. Enseñanza. Pero han desarrollado muchísimas personas, están enseñando esta técnica. Y leía yo por algún lado que puede ser contraproducente para ti mismo. ¿Por qué razón? ¿Conoces algo acerca de eso? Mucho. Cuéntame. Porque mira que, a ver, yo tengo un respeto muy, muy profundo por estas enseñanzas. O sea, para mí son súper sagradas. Mira la importancia de lo que pasa. Sí, aquí nos formamos 7 personas solamente, como certificadas como maestras para enseñar este tema. Ahora, ¿qué pasó? Que alumnos míos incluso salieron a enseñar. Sí, bueno, aquí cabemos todos. Ahora, ¿qué tan responsable es eso? Bueno, eso cada persona lo vive solito y su propio espíritu se lo dirá. Porque, primero, para yo formarme y que realmente yo me pudiera parar enfrente de los demás a enseñar, yo tuve que pasar 2 años de este conocimiento, entrenándome, meditando, trabajando y trabajando en mí, limpiando el camino, despejándolo de un montón de cosas que sobraban. Entonces, resulta que en los talleres a mí me llegaron personas que habían tomado el taller con otras personas y no habían entendido nada. ¿Y qué pasó? Que estaban haciendo mal, porque es que no hemos llegado a ese punto. La estructura del mercado, estamos apenas en la estrella. Resulta que esto se pone más complejo. El campo realmente, como es un campo contrarrotatorio, quiere decir que hay algo que está girando y está generando estos dos campos contrarrotatorios, o sea, en sentidos contrarios, ¿cierto? Para poder generar el campo mercado completo. Resulta que está en los libros de Drúmbalo y lo ha explicado 500 veces y todo lo que sea, y aún así la gente lo hace mal. Llegan y desbaratan las estrellas, mandan un tetraedro para un lado y el otro para el otro, y ¿sabes qué pasa con eso? Que estás jugando con tus campos electromagnéticos de tus emociones y de tu cuerpo mental, porque son campos vivos. Entonces me llegaron personas, y Drúmbalo también nos contó muchas experiencias de personas que se les volvía la vida un poquito en cuadritos y la tenían un poquito enrevesada. Y de pronto ya cuando conversamos y todo eso con ellas nos damos cuenta que es que están haciendo una cantidad de barrabasadas con la meditación. Y claro, hoy en día Drúmbalo lo enseña ya en la forma en que lo estamos enseñando, lo que sea, es mucho más rápido. Pero ¿qué pasa? Que mucha gente cuando dicen activos del mercado no saben lo que es el mercado, no tienen la información de cómo es el campo. Por eso es que yo insisto y sigo dictando el taller original hasta llegar al corazón iluminado, porque no son dos cosas desligadas, son absolutamente conectadas. Entonces, y sí, cada vez que uno oye una explicación y que ve la geometría y todo, no es para que se quede ahí, eso es para despertar los códigos adentro para que la persona recuerde, simplemente. Entonces, al tú recibir la información, tu ser empieza a funcionar y empieza a recordar. Pero las explicaciones sobre todo de la activación del mercado, que es algo muy puntual, que son 3 últimas respiraciones muy poderosas con unos códigos específicos que están relacionados con la secuencia Fibonacci, eso sí es muy particular y eso sí hay que saberlo cómo se está haciendo. Porque igual en las enseñanzas de hoy del corazón iluminado también hay un momento de activación del mercado. Entonces sí se necesita esa información muy clara, o sea, que las personas la tengan clarísima
cómo es que funciona. Porque entonces estábamos hablando apenas de esta estrella, ¿cierto? Para concretar la idea. Acércala, eso, listo, ya. Listo, la estrella tetraédrica, listo. Resulta que nuestro campo, aquí la tengo también, con el tubo pránico. Este palito representa el tubo pránico. Sí. Allá adentro estamos nosotros, dentro de esa estrellita estamos nosotros. Entonces, resulta que no es una sola, son tres. Entonces ahí ya se nos empieza a enredar un poco más la vida. ¿Por qué? Porque son las que van a girar. No todas van a girar, porque si el cuerpo físico girara, viviríamos así mareados todo el día. Imagínate cómo sería esto, para en este bus que yo me bajo, porque el cuerpo tiene que mantenerse firme, anclado a la tierra, porque necesitamos estar en este plano, caminar en este plano. Pero otra cosa es que el campo emocional y el campo mental forman parte de un todo, pero cada uno tiene su misión y cada uno tiene que hacer sus giros a su manera y todo, para que al final empiezan a girar y se pueda formar el verdadero campo Merkaba, que es un campo muchísimo más grande, pero mucho más grande. A ver, ¿cómo está el de esto? Sí. Esto es el campo Merkaba. Wow. Ahí adentro estás en el centro, estás tú sentada, está tu corazón, porque ya saben, el corazón es el punto crítico aquí. Está tu estrella tetraédrica, está tu esfera de luz, que es esta esfera. A ver, aquí se las voy a mostrar en una gráfica. Este también es el Vitruvio Leonardo. Ahí están las esferas. Está el centro del corazón. Estos son chakras externos que están relacionados con las puntas de la estrella. Y todo eso es lo que yo pues enseño en los talleres. Lo que tratamos de transmitir es que la gente pueda entender todos estos campos, pero sin quedarse ahí. Simplemente saber cómo es que es la cosa, para que después puedan sentir más realmente eso. Ahora, hay muchas otras cosas. Los hombres, los que, digamos, las personas que están, los seres que están encarnados en un cuerpo de hombre, tienen una direccionalidad de sus estrellas, y las mujeres tenemos otra distinta. Y resulta que son imágenes especulares, que en el momento, por ejemplo, del tantra, es decir, del momento de la unión del sexo, que entras tú en comunión con otro campo energético, como son imágenes especulares, se vuelven una sola. Por eso es tan sagrado. Eso tampoco lo sabemos, ¿no? Tampoco tenemos esa noción muy bien anclada, de que la sexualidad es una cosa bastante, mucho más sagrada de lo que hemos pensado. Entonces, pues creo que ya la imagen del campo Merkaba ahora sí queda un poco más clara, porque son dos cosas. Una es el campo Merkaba como tal, que es este, que puede medir entre 15, 18 a 20 metros, dependiendo la geometría de la persona, es decir, de su altura, de sus dimensiones. Y otra cosa es la meditación Merkaba, que es los pasos específicos, primero para preparar tu vehículo, para limpiarlo, para despejarlo y para poder activar ese campo. Por eso yo hago énfasis en que estas dos enseñanzas para las cuales yo estoy entrenada son complementarias, no son esta o esta. Lo que pasa es que empezamos, digamos, cuando Drupal empezó a enseñar esto, fue de esta manera que es más lógica, digamos, más hemisferio masculino, hemisferio izquierdo. Pues ¿por qué? Porque sobre todo en Occidente somos mucho más racionales y nos queda más fácil entender desde ahí. Y la otra ya es una forma mucho más intuitiva, más femenina, pero que de todas maneras son absolutamente complementarias. Entonces no se puede dejar cojo, porque lo que está pasando con mucha gente es que ha manifestado esa inquietud, que no tienen claro cómo es la estructura del mercado, que no saben, y hay libros y hay N cosas en YouTube y en todas partes. Pero no todo es acertado, por un lado, ¿no? El otro día estaba justamente viendo por ahí algo en internet o no sé qué izquierda, y 2 estrellas y no sé qué. Yo decía, oh por Dios, ahí se dejaron cojo a un ser. Sí, porque le quitan el campo. Mira, tú nos has hablado de, y yo he hablado de Drumalo Melquisedec, muy cortico quién es él, porque tú conoces, pero la mayoría de las personas no conocen por qué estás hablando de él cuando estamos hablando de Merkaba. ¿Quién es? Muy cortico. Drúmbalo Melquisedec, bueno, primero es mi maestro, claramente. Él fue la persona que me formó, me entrenó y me certificó para que yo fuera una persona capaz de transmitir estas enseñanzas. Ha sido un ser al que yo le he tenido el amor y el respeto más grande que puedo sentir por alguien, porque, porque me trajo unas enseñanzas maravillosas a la vida. Él es un ser que vive en Estados Unidos,
Es una persona que tiene en este momento 81 años. Él vive en Sedona, en las montañas. Si les voy a decir realmente la verdad, o sea, hay mucha información de Drúmbalo, dicen una cosa, dicen otra, todo. Drúmbalo es un ser, es una conciencia que viene de otra dimensión. Sí. Y es un walking, o sea, él entró en el cuerpo de una persona. Estos casos que hemos visto que una persona de pronto como que llegó al borde de la muerte o se murió incluso y de pronto vuelve de la muerte y vuelve completamente cambiada, esos son los walking. Eso es son eventos que suceden, no es que sean millones, por lo menos no que yo sepa, pero Drúmbalo es un ser así. Entonces él pues entró en esta conciencia cuando la persona de su cuerpo físico pues tenía como 20 algo, 20 algo años, 20, 21, no sé. Y él en esta vida pues ha pasado por más de 70 maestros de todas las tradiciones, de todas las corrientes, de todo, porque a él se le aparecieron una vez sus ángeles, dos ángeles, muy concretamente, muy realmente se le aparecieron y desde ahí lo empezaron a guiar. Empezaron a traer toda la información y a enseñarle y a darle incluso los nombres de las personas con las que él tenía que ir. Es decir, decían el nombre de la persona, del maestro, lo que sea, y entonces él viajó alrededor de todo el mundo porque iba como a una cosa y a otra enseñanza y a otra y a otra. Que de pronto para una mente racional es sumamente difícil entender eso, sí, yo lo sé, pero pues ese es él. Pero yo te digo que es conocer a un ser como ese es algo increíble en la vida. O sea, este ser es que no necesita palabras. Tú solo te acercas a él y él te transmite lo que es. Es la coherencia total, que sus palabras las camina completamente. Y fuera de eso, que es una expansión de amor que a mí la primera vez que lo conocí en México me puso a temblar y me hizo llorar y yo no entendía qué pasaba. Y sí, y eso nunca me ha pasado con ninguna otra persona, por supuesto que no. No de ese calibre. Entonces sí hay algo en él. Y la importancia de él, que es el que trae todas estas enseñanzas. Mira, Claro. te hacen una pregunta que te dicen, entonces, ¿no nos recomiendas hacer estas meditaciones Merkaba de las que hay en YouTube? Si son con Drúmbalo, sí. Sí, claro. De hecho, él tiene varias ahí y todo. Ahora, ya si las personas quieren explorar realmente y entender un poco más, pues lo ideal sí es buscar a una persona que les enseñe, o sea, un maestro certificado que les pueda enseñar. ¿Por qué? Porque tú puedes aprender por los libros, sí, están los libros de Drúmbalo y hay 1000 escritos y hay de toda clase de blogs y videos y cuánta cosa. Esto es una explosión de información. No toda es aceptada, por un lado, corres ese riesgo, y por otra, si tú empiezas a hacer algo, a practicar, no vas a tener a quien preguntarle. Y entonces siempre en el camino surgen muchísimas dudas, pero muchísimas. Mira, unas cosas que uno ni se imagina. Yo en los talleres veía tanta cantidad de dudas y de preguntas y cosas. Oiga, sí, claro, porque las personas están empezando, es como cuando uno aprende apenas a caminar, a montar en bicicleta. Uno necesita como alguien que lo ayude un poquito o cosas de esas, ¿me explico? Entonces, claro que puedes practicar con las meditaciones, uno lo tiene como una forma muy fácil del corazón, no la que se enseña en los talleres, como tal, no. Pero igual la meditación, lo que pasa es que no es lo mismo. Incluso a los talleres me llegaba gente y me decía, mira, Anita, ya me leí tu libro, ya me leí las meditaciones, me sé los pasos, pero no ha pasado nada, porque es diferente y sobre todo cuando trabajas en grupo y como esto es un sentido de unidad, lo que estás empezando a experimentar con estas enseñanzas, la energía misma del grupo es algo demasiado poderoso, pero muy, muy poderoso. Y cuando tú oyes la retroalimentación y las dudas de los demás y las experiencias, eso te nutre cantidades. Entonces, los dos caminos son válidos y uno escoge qué quiere. Hay dos cosas que quiero hacer puntuales. Una, nunca le va a poder uno activar el mercado a otra persona. Nunca. Por más buenas intenciones que tenga, no. No se puede porque primero estás alterando el proceso de esa persona, estás irrespetando su proceso. El mercado sí se puede activar a los lugares,
Es decir, tú le puedes activar el Merkaba de tu espacio, de tu casa, de todo. ¿Y qué hace eso? Al limpiar el espacio, y además se puede programar fuera de eso. Entonces, que tú quieres que ese sea un espacio de armonía, de paz, de prosperidad, no sé, miles de cosas, eso sí se puede hacer. Entonces, cuando tú sientes un espacio que está muy bajito de energía, bueno, primero se puede limpiar de muchas otras formas, hay muchas formas chamánicas y antiguas que se pueden limpiar los espacios y con cristales y con el sonido y con un montón de cosas. Y fuera de eso se le puede activar el campo Merkaba al espacio, sí, claramente, y de hecho yo lo hago con mi casa. El de mi casa siempre está activo, yo se lo tengo programado, lo tengo activo, para que sea tu espacio donde tú te sientas absolutamente cómoda, plena y que resuene con lo que tú eres, ¿no?